La apelación a la decisión del hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Senado, que es una derrota política para el gobierno, es la última jugada que intentan en la Casa de Nariño con la bancada de gobierno para salvar el proyecto que fue hundido por segunda vez. Pero este no es solo un asunto de trámite, es que ya no hay tiempo. Parece que esta es una decisión tomada. En la práctica ya no hay nada que hacer, ni siquiera hay tiempo. Es que la reforma la hundieron el último día de sesiones y en el Congreso ya están en modo campaña electoral, por lo que solo hasta marzo del próximo año hay un espacio para estudiar esa apelación, que fue el mismo escenario con el que revivieron la reforma laboral en mayo pasado. Por segunda vez el Congreso le niega la reforma a la salud al gobierno. Primero fracasó el texto de la exministra Carolina Corcho y ayer fue el turno de la reforma del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. La votación fue 8 a favor del archivo y 5 en contra. La ponencia de archivo fue presentada por el senador Alirio Barrera y solo faltaba la votación para lo que se había dilatado durante semanas y semanas de estancamiento de una discusión en la que los senadores hasta último minuto alegaron que el gobierno no definió el aval fiscal, no está seguro de tener la plata para poder aprobar esta reforma y que sin eso no la iban a aprobar. Claro, es que hoy podríamos decir que el hundimiento de la reforma a la salud es otra consecuencia del hundimiento de la reforma tributaria. Los senadores de la Comisión Séptima tuvieron en cuenta que sin la reforma aumenta el déficit en finanzas públicas y por eso el gobierno no sabe de dónde sacaría la plata, por ejemplo, para que el modelo de salud en Colombia pase a ese preventivo e incluya la creación de los famosos CAPS, Centros de Atención Primario, volver a la ADRES, el Superbanco de la Salud, o que las EPS sean gestoras de salud y vida, la columna vertebral del proyecto. Conociendo la terquedad del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el único camino que le queda al gobierno en estos 8 meses es un decretazo, una reforma por decreto. Ojalá no se les olvide en el gobierno que eso lo revisan las altas cortes y que ya el Consejo de Estado tumbó un decreto en ese sentido. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. No le suena la flauta al gobierno en el Congreso, ni le suena tampoco fuera en Wall Street con las calificadoras de riesgo. Nuevo golpe de Fitch Ratings, una de las 3 grandes calificadoras del mundo que en las últimas horas sacó la cuchilla y rebajó la calificación soberana y crediticia de Colombia. Bandera roja por el deterioro fiscal, la mayor deuda pública, los déficits persistentes, el desbalance entre gastos que van volando y los ingresos insuficientes, el rechazo del gobierno a apretarse el cinturón, la incapacidad para lograr acuerdos políticos, es decir, el hundimiento de la reforma tributaria o de la ley de financiamiento, el presupuesto incompleto y, claro, la suspensión de la regla fiscal o el marco de disciplina que se voló y se pasó por la faja de este gobierno. Una cachetada de Fitch Ratings que rebaja la nota de Colombia desde W+ a W con perspectiva estable, que no es otra cosa distinta a comprar tiempo y que se alinea así con la decisión de Standard & Poor's y abre la puerta también para que Moody's haga muy pronto lo mismo, que es la única de las 3 grandes calificadoras que todavía nos mantiene el grado de inversión. No obstante, en junio de este año ya nos hizo una rebaja y nos dejó al borde de ese abismo, un abismo en el que profundiza Fitch Ratings, metiéndonos más dentro del grado especulativo y dejándonos a 2 doritos del grado altamente especulativo, terreno fértil para los tiburones de Wall Street y para todos aquellos que le prestan plata al gobierno colombiano en moneda extranjera a largo plazo y con unas tasas de interés cada vez más altas porque saben que viene aumentando la probabilidad de que incumpla con esos pagos. ¿Qué es exactamente el campanazo de Fitch Ratings? Como se refleja además en los Credit Default Swaps a 5 años, que es la prima de riesgo país o una especie de seguro contra el impago de la deuda que se eleva muy por encima de todo el resto de la región y que llega a los 207 puntos básicos para Colombia, muy por encima de Brasil, 70% más, doblando la de México, triplicando la de Perú y quintuplicando la prima que pagan los bonos chilenos, donde acaba de haber elecciones, donde acaba de salir la izquierda, pero dejando la casa en orden y las finanzas públicas en disciplina. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6:42 de la mañana. El ejército amanece envuelto en otro escándalo, esta vez de corrupción. Corrupción en el contrato por $32 millones para hacerle mantenimiento a los helicópteros Mi-17, del cual se hizo un desembolso del 50% del valor total de ese contrato y que en octubre solamente tenía un avance físico de solo el 8%. Estamos hablando de más de $16 millones que se han entregado a la empresa Berthold Simpson, esperando poner a volar estos aparatos que son usados y necesarios para el transporte de tropas, para la atención humanitaria y las evacuaciones médicas. Esa es la razón de la captura de 4 oficiales y 3 suboficiales, entre ellos el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército en el fuerte militar de Tolemaida, es el coronel Julián Rincón, bajo la acusación de haber manipulado los requisitos legales y contractuales para beneficiar a la empresa estadounidense, a pesar de que no contaba con la experiencia, con los requisitos técnicos para cumplir con las obligaciones de este importante contrato. Una de las pruebas en contra de este coronel que tiene la Fiscalía es un viaje entre el 14 y el 18 de octubre del año 2024, supuestamente para acordar, para fijar dádivas a cambio de asegurar la adjudicación del contrato sobre el que hay todo tipo de cuestionamientos. El principal es porque los helicópteros están varados en el hangar del ejército en Tolemaida en medio de la situación crítica actual por la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC. 7 de la mañana, 20 minutos. Son muchas las experiencias agradables y, la verdad, profundamente gratificantes que vivo como líder espiritual y además como persona que conferencia, que acompaña en temas de bienestar. La conexión real con las personas, el descubrir el agradecimiento sincero que algunos me dan, el escuchar que las palabras compartidas despiertan preguntas, decisiones y planes concretos de vida, me llena de una alegría serena y honda. No es una felicidad ruidosa como hago otras cosas. Es de esas que se quedan allá, en el corazón, y que se confirman que definitivamente las decisiones tomadas valen la pena. El pasado fin de semana estuve acompañando espiritualmente a una comunidad hispana en Santa Brígida, en Manhattan. Familias migrantes que se reúnen alrededor de la espiritualidad, que rezan, reflexionan, celebran su fe, pero también se acompañan, se sostienen y crecen juntos. En ese encuentro se respiraba algo que normalmente no se improvisa, y es la comunidad verdadera. Allí, en ese encuentro, nadie sobra, nadie está de más. Todos de alguna manera se acompañan y se juntan para salir adelante. Escuchar a estas personas es reconocer una vez más la inmensa capacidad de lucha, de resistencia y de esfuerzo que tenemos los seres humanos. Ser migrante es duro, es exigente, muchas veces hasta injusto, y lo digo en todos los sentidos posibles, porque implica empezar de nuevo, aprender otros códigos, soportar nostalgias, silencios, miedos y a veces hasta ataques y discriminaciones. Pero también es contrastar cómo la esperanza se convierte en motor de las mejores decisiones y de las mejores acciones. Ellos no se dan por vencidos, buscan, insisten, reinventan todos los caminos que les permitan realizarse con la mayor dignidad. Hay quienes ya son mayores, jubilados, y encuentran en estos ministerios la compañía y la solidaridad que muchas veces les hace falta en su tierra o en su casa. Otros están en plena etapa productiva y hacen de la experiencia espiritual un oasis en medio de jornadas largas, trabajos exigentes y responsabilidades que no dan tregua. Y están los jóvenes, con la vida abierta y llena de preguntas que descubren en las reflexiones señales, luces y criterios para orientar su mundo. Al terminar las actividades, solo tuve un momento para dar gracias, porque realmente me siento bendecido de poder acompañar a este tipo de personas y de poder, con una palabra, con una reflexión, animarlos a seguir adelante.